¿Alguna vez has sentido un cansancio que no es físico, sino existencial? Un agotamiento silencioso, como si el alma pidiera auxilio en medio del ruido del mundo. A veces, las señales de que algo dentro de nosotros está roto no gritan, susurran. Y si no estás atento, puedes pasar toda una vida intentando encajar en entornos que silenciosamente te están destruyendo. Carl Jung decía que lo que no enfrentamos en nuestro interior termina manifestándose en el mundo exterior como destino. Y tal vez, solo tal vez, lo que estás viviendo ahora no sea mala suerte, sino un llamado oculto hacia un alejamiento que puede sanar. Pero ¿cómo saber si es hora de alejarse? ¿Cómo distinguir entre la huida cobarde y la retirada sagrada? La mayoría de nosotros ha sido entrenada para soportar, resistir, insistir, incluso cuando todo en nuestro cuerpo, nuestra intuición y nuestros sueños más olvidados suplican por distancia. Jung nos enseñó que la sanación solo comienza cuando reconocemos la sombra, y muchas veces esa sombra se esconde precisamente en los vínculos que más valoramos. En relaciones, ambientes y rutinas que llevan el disfraz de la normalidad, pero sabotean en silencio nuestra esencia. Imagina esto, un árbol, fuerte por fuera, pero envenenado en sus raíces. Sigue en pie, por lealtad a la apariencia, pero, por dentro, muere poco a poco. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has quedado donde ya no cabías solo porque irte parecía egoísta? Jung llamaría eso alienación del alma. El proceso por el cual nos alejamos de quienes realmente somos para mantener una ilusión de pertenencia. Pero toda ilusión cobra un precio, y el tuyo quizá esté siendo pagado en silencio, con ansiedad, angustia, insomnio y una extraña sensación de que algo esencial se está perdiendo. Tal vez estás atrapado en un ciclo invisible, repitiendo patrones, recreando heridas, reviviendo historias que ya no son tuyas. Alejarse no siempre es un acto de ruptura. A veces es un renacimiento. Jung veía el acto de alejarse como un rito de iniciación, una invitación simbólica de la psique para que te reencuentres con el self, tu verdadero centro. Pero ese llamado rara vez viene con señales claras o certezas. Se revela en pequeños signos ocultos inadvertidos por la mente apresurada, pero ensordecedores para el alma despierta. Hoy quiero guiarte a través de esas señales, señales que tal vez estás ignorando, señales que gritan por cambio incluso cuando todo parece estable, señales de que quizá lo más valiente ahora no sea resistir sino partir, no para huir sino para sanar, porque solo cuando nos alejamos de lo que nos hiere es que finalmente podemos escuchar lo que realmente nos cura. Hay momentos en que el alma empieza a gritar, pero el grito toma forma de silencio. ¿Lo has sentido alguna vez? Una incomodidad, indefinida, una inquietud sin nombre, un vacío interior aunque todo a tu alrededor parezca estar en orden. Para Jung, ese malestar no es un error, es una señal, un símbolo del self intentando romper la superficie del ego para alertarnos de que estamos viviendo en desacuerdo con quienes somos en esencia. Y esa advertencia casi siempre se manifiesta cuando insistimos en quedarnos donde ya hemos dejado de existir. Es como si algo dentro de nosotros rogara por retirarse, pero el condicionamiento social nos hubiera enseñado a confundir alejamiento con debilidad. Y entonces resistimos. Persistimos en mantener relaciones, trabajos, rutinas e identidades que ya han expirado, por miedo a ser juzgados, abandonados o incluso olvidados. Pero Jung nos recordaba que el miedo, muchas veces, es un guardián de la transformación y que los síntomas del malestar no son enemigos, sino mensajeros del alma. Alejarse, en este contexto, se convierte en un acto de valentía, un enfrentamiento simbólico con aquello que nos impide crecer. Existe un dolor silencioso que nace de la desconexión con el inconsciente, y ese dolor suele aparecer primero como una ansiedad leve, como un aburrimiento inexplicable o como la sensación de estar viviendo la vida de otra persona. Cuando eso sucede, no se trata de un simple desánimo, se trata de un llamado arquetípico al despertar.
La psique nos está empujando lejos de la superficie, invitándonos a sumergirnos en nuestras profundidades, donde reside la verdadera sanación. Pero pocos escuchan, porque escuchar exige silencio. Y alejarse del ruido, hoy en día, parece un acto radical. Tal vez estés atrapado en el ruido de la productividad, de la necesidad de aceptación, de la búsqueda constante de validación externa. Y en ese torbellino es fácil ignorar las señales más sutiles. Carl Jung defendía que los símbolos y arquetipos del inconsciente no gritan, susurran a través de repeticiones, coincidencias, sueños y sensaciones difusas. Cuando ignoramos esas señales, se intensifican. El malestar se convierte en sufrimiento. El agotamiento se transforma en colapso, y el colapso, al final, nos obliga a detenernos y a escuchar lo que llevábamos tanto tiempo negando. Ese es el primer signo oculto, un vacío disfrazado de rutina, una inquietud que crece incluso cuando todo parece estar en orden. La vida pierde sabor, los vínculos se vuelven pesados y el futuro deja de inspirar esperanza. No es drama, es señal. Y quizás, solo quizá, ha llegado el momento de alejarse, no por debilidad sino por sabiduría. Porque a veces el mayor acto de amor propio es simplemente irse de donde nuestra alma dejó de florecer. Alejarse puede parecer egoísmo, pero Jung lo veía como un proceso inevitable de individuación. El camino de quien decide, finalmente, dejar atrás las máscaras y encontrar su verdadero rostro. Pero esa búsqueda no comienza con luz, comienza con sombra, y la sombra, según Jung, es todo aquello que rechazamos de nosotros mismos, pero también todo lo que toleramos en el otro por miedo a quedarnos solos. Muchas veces, los entornos que más nos enferman son aquellos donde nuestra sombra se activa constantemente y nunca se integra. ¿Te has dado cuenta de cómo ciertas personas o lugares despiertan lo peor de ti? Impaciencia, culpa, resentimiento, irritación. Estas emociones no surgen de la nada. Son ecos de partes de nosotros que claman por atención. Y la verdad es que alejarse no siempre es una huida. A veces es el único camino para darnos cuenta de cuánto hemos sido moldeados para encajar en lugares donde nunca debimos estar. Jung nos invita a mirar esos patrones como símbolos, no como fallas. Cuando el mismo tipo de dolor se repite, no es mala suerte, es un mensaje. Toda relación que nos agota emocionalmente de forma constante está tratando de enseñarnos algo. Pero para escuchar esa lección, necesitamos crear espacio. Alejarse es, ante todo, una pausa simbólica, un ritual silencioso donde nos damos permiso para ver lo que el apego no nos dejaba ver. Muchas veces es solo en la ausencia que la verdad aparece. Carl Jung decía que el encuentro con el alma propia es siempre una experiencia solitaria. Y quizás por eso tantos prefieren mantenerse ocupados, conectados, distraídos, cualquier cosa, menos enfrentar lo que la soledad revela. Cuando empiezas a observarte fuera del caos, te das cuenta de que vivías en modo automático, reactivo, desconectado. La sombra estaba al mando, y seguirá al mando mientras no hagas ese movimiento simbólico de alejamiento, porque es en ese espacio vacío, lejos del ruido externo, donde el alma finalmente puede susurrar: no eres lo que te hicieron creer, eres lo que sobrevive incluso después de que todo se derrumba. Ese es el segundo signo oculto, cuando tu sombra comienza a gritar dentro de vínculos que ya no reconoces como tuyos. Cuando todo a tu alrededor parece exigir una actuación constante, pero el cansancio emocional se vuelve insoportable. Cuando en el fondo ya lo sabes, pero finges que no. El alma en ese punto ya no quiere excusas, quiere libertad. Hay un instante inevitable en todo viaje de individuación en que la ruptura se vuelve sagrada, no como un quiebre agresivo, sino como el parto simbólico de un nuevo yo. Es el momento en que el alma ya no acepta los pactos silenciosos que manteníamos para ser aceptados, ni los papeles que desempeñábamos solo para ser amados. Jung nos advertía: te conviertes en aquello que enfrentas de tu propia oscuridad. Y muchas veces,
Esa oscuridad empieza a disiparse en el preciso momento en que tenemos el coraje de alejarnos de lo que no somos. Es en ese punto cuando todo empieza a parecer extraño. Lugares que antes parecían seguros comienzan a sentirse opresivos. Personas que antes significaban todo empiezan a parecer distantes, incluso irreconocibles. Comienzas a darte cuenta de que el vínculo que existía no era con el otro, era con la versión de ti mismo, que mantenías para sostener esa relación. Y al cambiar por dentro, inevitablemente, los espejos externos se quiebran. Eso duele. Pero es necesario. Jung veía ese dolor como parte del proceso alquímico de transformación. Toda evolución exige una muerte simbólica, el fin de un ciclo para que lo nuevo pueda emerger. Muchas personas confunden esta fase con soledad, fracaso o incluso depresión, pero en realidad es un proceso de purificación. El alma está quemando todo lo que no es auténtico. El alejamiento, aquí, ya no es una elección. Es una consecuencia inevitable del despertar. Es cuando el mundo viejo se vuelve demasiado pequeño para el nuevo yo que está naciendo. Es el símbolo de la crisálida. Por fuera parece muerte, por dentro es metamorfosis. Y Carl Jung, con su sabiduría arquetípica, siempre nos recordaba: donde hay miedo, allí está tu tarea. Esta es la tercera señal oculta. La sensación de que ya no perteneces al lugar donde estás, aunque no haya un motivo concreto, aunque todo parezca igual. El malestar crece, no porque haya algo mal en ti, sino porque algo correcto finalmente empezó a emerger. El viejo yo se está deshaciendo, y el alejamiento se convierte en el útero simbólico donde lo nuevo puede nacer. No resistas, confía en el proceso. Porque es justamente cuando todo parece desmoronarse que el alma encuentra espacio para levantarse. Es aquí donde muchas personas se rinden, retroceden, se adaptan de nuevo, apagan el llamado del alma. Pero tú estás siendo invitado a hacer algo diferente, a entrar en contacto con esta ruptura como si fuera un portal. Un portal que exige coraje, sí, pero que ofrece como recompensa la reconexión con tu verdad más profunda. Y la verdad, incluso cuando es incómoda, siempre es liberadora. En el silencio del alejamiento, algo comienza a surgir. Primero tímido, casi imperceptible. Luego con más fuerza. No es euforia, no es alivio inmediato. Es algo más profundo, más instintivo. Es el self revelándose. Carl Jung comprendía el self como el núcleo de la psique, el centro organizador del alma, esa parte de nosotros que permanece íntegra, incluso cuando todo a nuestro alrededor se derrumba. Y solo al alejarnos de lo que nos fragmenta, podemos vislumbrar esa presencia interna, serena y absoluta. En ese momento, la soledad se transforma en soledad elegida. Ya no es un exilio, sino una elección consciente. Empiezas a darte cuenta de que tu propia compañía no es un castigo, sino un reencuentro. El silencio ya no asusta, consuela. Los vacíos no incomodan, abren espacio, y las respuestas que tanto buscabas afuera comienzan a emerger desde dentro, como revelaciones suaves, pero innegables. Jung decía que todo ser humano lleva dentro de sí la totalidad, pero que pocos se atreven a enfrentarla. Y ese enfrentamiento comienza cuando el ruido cesa y el self puede, por fin, hablar. Es en esta etapa que te das cuenta de cuánto te anulaste para encajar, cuántas verdades tragaste para mantener la paz, cuántas veces sacrificaste tu esencia en nombre de una estabilidad ilusoria. Pero ahora hay claridad, no plena, no definitiva, pero suficiente para que elijas con conciencia lo que deseas llevar contigo. El alejamiento permitió ese descenso, y en él no encontraste respuestas listas, sino algo aún más valioso: acceso a tu propia intuición, a tu brújula interna. El self no grita, él guía. Esta es la cuarta señal, oculta, cuando tu propia presencia empieza a sanar heridas que antes entregabas a otros para cuidar, cuando descubres que no estás vacío sino simplemente desconectado
que lo que faltaba no era amor, ni reconocimiento, ni seguridad externa, era reconexión con tu propia alma. Y eso, una vez alcanzado, lo cambia todo, porque a partir de ese punto, lo que no resuena con tu verdad comienza inevitablemente a disolverse. Ese reencuentro con el self es la base de todo lo demás. No existen relaciones verdaderas, vocaciones auténticas, ni decisiones alineadas sin él. El alejamiento, por lo tanto, no fue una pérdida, fue la travesía necesaria, y aunque ahora el camino parezca más estrecho, es tuyo, por primera vez verdaderamente tuyo, y entonces, sin prisa, algo dentro de ti desea volver, no a lo antiguo, sino al mundo, a la vida, a la relación contigo mismo, y con los demás, pero ahora desde un lugar más íntegro. Jung decía que el proceso de individuación no nos aísla para siempre, sino que nos reintegra con madurez, conciencia y verdad. El alejamiento cumplió su propósito, fue útero y abismo, travesía y revelación, y ahora llevas contigo no una nueva identidad, sino una nueva relación con quien realmente eres. Al regresar, ya no encajas en los moldes antiguos. Tus elecciones comienzan a reflejar no el miedo al rechazo, sino el respeto por tu integridad. Tus palabras llevan más presencia, tu mirada más profundidad, y aquello que antes te ataba, simplemente ya no te ata, no porque haya cambiado, sino porque tú has cambiado. La herida no desaparece, pero se transforma en cicatriz sagrada, una marca de quien tuvo el coraje de morir simbólicamente para renacer. En ese momento, el mundo puede parecer más silencioso. Las viejas distracciones pierden su encanto. Las antiguas urgencias ya no te arrastran. Empiezas a vivir en un ritmo más orgánico, más alineado con tu propio tiempo. Y por más que las voces externas intenten arrastrarte de nuevo al caos, ahora reconoces el sonido de tu propia alma, y eso lo es todo. Jung nos recordaba que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y fue exactamente eso lo que hiciste. Esta es la quinta señal oculta. La paz que llega no como una explosión, sino como un susurro. La certeza interna de que, aunque el mundo siga igual, tú ya no eres él, la, mismo A. Y por eso podrás elegir diferente, vivir diferente, amar diferente, porque ahora hay un centro en ti, un eje, una raíz. Y ninguna tormenta externa puede destruir lo que construiste por dentro. No huiste, te alejaste para recordar, para sanar, para volver completo a. Y eso, esa travesía invisible a los ojos, es el viaje más transformador que un ser humano puede vivir. Jung no quería que fuéramos perfectos, quería que fuéramos íntegros, y tal vez, solo tal vez, eso es lo que está ocurriendo contigo ahora. Hay momentos en la vida en los que ya no hay excusas, solo decisiones. Y una de esas decisiones es dejar de herirte en nombre de permanecer. A lo largo de esta travesía, nos sumergimos en señales sutiles y muchas veces dolorosas que indican que ha llegado el momento de alejarse, no por egoísmo, no por orgullo, sino porque hay partes de ti que claman por espacio para existir. Jung nos enseñó que todo lo que rechazamos en nosotros mismos regresa de forma distorsionada en el mundo exterior. Por eso, el alejamiento no es el final de nada. Es el inicio de un reencuentro con la totalidad de quienes somos. Ya no necesitas mantenerte en lugares donde ya no cabes, ni seguir aplazando el grito silencioso del alma que poco a poco se va transformando en enfermedad, ansiedad o cansancio crónico. Es en el alejamiento donde te escuchas, es en la pausa donde el self habla, y es en la soledad consciente donde el verdadero yo emerge. Este video no trata sobre rendirse, trata sobre madurez emocional, sobre tener el coraje de enfrentar el malestar como maestro y de reconocer que a veces continuar es más destructivo que partir. Cada sombra que enfrentaste aquí dentro es una parte de ti que estaba aprisionada en convenciones, miedos o expectativas ajenas. Y ahora pueden respirar. Te permitiste recordar que el malestar no es enemigo, es brújula, que la ruptura no es debilidad, es fertilidad simbólica,
y que el alejamiento, cuando se hace con conciencia, es un acto sagrado de renacimiento. Como decía Jung, aquello a lo que te resistes persiste, aquello que aceptas se transforma. Entonces, quizás la pregunta que queda ahora sea esta: ¿qué en tu vida estás sosteniendo solo por miedo a alejarte? ¿Dónde te estás traicionando en nombre de permanecer? Si tu alma tuviera voz en este mismo instante, ¿qué te pediría? ¿Silencio o continuidad? ¿Partida o permanencia? Hay preguntas que por sí solas ya son cura, y hay decisiones que, por más difíciles que sean, llevan en sí el código de la liberación. Recuerda, alejarse no es desaparecer, es regresar a ti para entonces, tal vez, saber con claridad hacia dónde y con quién deseas ir. Si esta reflexión tocó algo dentro de ti, compártela, comenta, trae tu presencia aquí. Este canal no es un espacio de respuestas listas, sino de expansión de conciencia. Al darle like y suscribirte, no solo acompañas nuevos contenidos, te unes a una comunidad que eligió el coraje de mirar hacia adentro. Y si es para quedarse, que sea entero, que sea verdadero, que sea donde tu alma, por fin, pueda respirar.